dice la Biblia en su palabra, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El buen soldado de Jesucristo. Bien, hay cosas que a veces están tan de manera obvia y tácita que no son necesarias decirlas. Sin embargo, estos días no solo lo expresaremos, sino que lo vamos a recordar. Y en esto hablemos de que la vida cristiana requiere un carácter de soldado. Junto a eso, servir a Dios también lo hace implícito. Somos soldados de Jesucristo. Sí, usted tal vez me dirá, hermano, tiene que ser, porque desde que comencé mi vida cristiana estoy en una batalla, he vivido unas luchas, paso una guerra. Y aunque hay una interpretación que muchos le dan a la guerra espiritual, vale para nosotros, es la que dice la Biblia. No soy amigo de conceptos que señalan, por ejemplo, que nuestra guerra es tan fuerte que tiene que ver con defender nuestra vida cristiana, con cuidarnos. Entonces, hermano, estoy peleando contra mis pasiones, estoy peleando contra Satanás para que no me haga pecar o no me haga caer. No, realmente la lucha a la que se refiere la Biblia nuestra no es una pelea donde tú te estás defendiendo a ti mismo, sino que es una pelea donde tú defiendes un reino, y por eso usa la figura de soldado. ¿Cuál reino defendemos? El reino de los cielos, que sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Es un reino en donde alguien pretende evitar que muchos lleguen allá. Es el reino de la vida eterna, es el reino de la misericordia de Dios, que quiere que todos entren a este reino, pero que alguien quiere impedir que lo hagan. Entonces nuestra lucha realmente es a favor de otros. Es decir, no soy un soldado para defenderme yo mismo, soy un soldado para ir y rescatar a secuestrados que el enemigo tiene en su poder y que pertenecen al reino de Dios. Interesante, ¿verdad? Usted no tiene una lucha contra carne ni sangre. ¿Sí ve que su lucha no es contra usted? No es contra su propia carne. Atrás quedaron los días en que algunos, llamándose cristianos, golpeaban su cuerpo y decían: es que batallo contra mis pasiones. A eso no se refería la Biblia al decirlo, hablando de que las pasiones tienen que ver con la piel, el hueso, los nervios y todo lo físico. No, por eso entonces la Biblia me dice: nuestra lucha no es contra carne, tampoco contra sangre. Ni siquiera trata de que estés pensando en que luchas contra tus deseos o pensamientos. Cuando tú llegas a Cristo, recuerda, eres parte de una nueva simiente, naces de nuevo. Y mientras más te nutras con la leche no adulterada de la palabra, serás renacido por la palabra. Cuanto conocimiento tengas de Dios y lo abraces, Él dice que somos transformados por la renovación de ese conocimiento. Así que yo soy una nueva criatura. En la nueva criatura, la mente que tengo es la de Cristo. Y mi cuerpo, dice Romanos 6, ahora ya no reina el pecado sobre él, sino que mi cuerpo con sus miembros está dedicado para Dios. En resumen, comencemos hablando de contra quién es nuestra batalla para que nos llamen soldados. No es contra nosotros, no es intentando tampoco protegernos nosotros, sino que nuestra batalla es contra huestes espirituales que habitan en regiones de maldad, Satanás y sus demonios. Pero con el anhelo, dice Efesios capítulo 6, de poder, revestido de la armadura de un buen soldado, dice entonces poder salir y con denuedo presentar a Jesucristo a fin de que muchos sean salvos. Así que es una guerra de rescate. Como soldados de Jesucristo hay otras características interesantes. Permítame complemento esta primera. Yo defiendo un reino. Qué bueno eso. Quiere decir
que cuando el apóstol te aconseja aquí que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, de esta vida, ninguno que está como soldado de Jesucristo estará defendiendo intereses ajenos a los de su patria. Estará pensando solo en su tierra. Sí, cuando era niño yo preguntaba a mi padre acerca de la diferencia entre el policía y el ejército. Y me llamaba la atención que él me decía, el agente de policía es para coayudar en los pleitos de entre la misma nación. Pleitos en donde alguien ha robado a otro, así que hay que traerlo para que la justicia se aplique en favor o en contra del otro. Pleitos donde se detenga alguna juerga en medio de personas con vicios, o intentar también evitar a alguien que con su automóvil atropella a otro. Pleitos caseros. Pero el soldado no tiene la labor de la policía. El soldado está puesto para defender la patria de fuerzas externas. Ese es a lo menos su principio, aunque alguien quisiera ponerle otras funciones. Cuando se trata de temas no locales, sino nacionales, ahí está el soldado. ¿Sí ve? Es para enfrentar lo que viene de afuera, intentando tratar de tocar el reino. Oiga, qué hermoso eso. Eso lo hace también acreedor a otra característica. El soldado es patriota. Solo está pensando en defender su patria. Es un patriota que ama su nacionalidad y que no ve sino únicamente el color de su bandera. Él defiende a todos los que están dentro del país. Puede ser que sean honestos o deshonestos. En alguna medida, recuerdo en un lugar donde estuve trabajando y de conflicto social, y entonces encontré que unos soldados rodeaban una cárcel, y entonces me atreví a preguntarle a alguien, oye, tan difícil está la seguridad en esa cárcel que alguno de los presos pudiera escapar a la guardia interna, que tienen que ponerle soldados afuera. Y entonces la persona me respondió, dijo, no, los soldados no están para evitar que escapen las personas que están presas. Los soldados que están allí están para evitar que alguien venga y les haga daño, porque hay una amenaza y los presos podrían salir heridos desde afuera contra ellos. Me llamó la atención eso, ¿saben? Porque esa es la labor del soldado. El soldado debe proteger al malo y al bueno. El soldado que pelea por su patria no está mirando si quienes lo envían allí son políticos corruptos o personas que no tienen una causa justa. Él pelea por su patria. En el caso nuestro tenemos un Dios justo, un rey justo, un legislador justo. Pero a quienes defendemos, no todos son justos. Sí, así como el sacerdote es puesto a favor del pecador, también los soldados somos defensores. Decíamos ahora, quizás hasta rescatistas de alguien secuestrado. También somos personas que estamos llamadas a liberar al que está esclavo. No importa si él mismo cayó en la esclavitud. No importa si él mismo en su imprudencia o su necedad terminó enredado. A ti te mandan a libertar a esos ciudadanos del cielo que Dios ha mandado a llamar a su patria. Alguno pudiera preferir quedarse aquí en la tierra, pero a todos Dios dio el sello de que su espíritu salió de Dios y volverá a Dios. Qué bueno pensar que yo soy un soldado de Jesucristo para defender mis compatriotas. Y quién sabe si uno de esos era alguien como eras tú o como era yo, y alguien nos libertó también. Otra característica que hay, me encanta esta característica, es la lealtad. No sé si ustedes han visto los emblemas del ejército. Casi en todo país hablan de lealtad y honor. La lealtad y honor tiene una diferencia en que la lealtad es lo que yo soy a causa de otro, y el honor es lo que yo soy a causa de mí mismo. Entonces, ¿un soldado es leal? Sí. Un soldado no traicionaría a su patria.
aunque hay quienes lo hayan hecho y son acusados precisamente de traición. Uno que le entregaron un mensaje y en vez de entregarlo a favor de alguien, lo hizo en contra. Eso es traición. Bueno, en los países existen eso tipificado como delito. Y quien fue puesto a favor cuando hace ventas de secretos, incluso de militares de confidencialidad alta, se le llama traición. Dios puso a cada hermano, cada creyente, cada miembro de la iglesia, mi hermano, como un hombre o mujer soldado leal. Como te entregan el mensaje, debes pasarlo. No puedes usar la Biblia para manipular a otro a tu favor. No puedes entregar un mensaje incompleto o torcido. Por eso nuestra insistencia que cualquier predicador deba usar la Biblia completa y no retazos de ella. Si alguien te presenta una doctrina que no está plena, entonces debes de reclamar. Los hermanos en Berea tomaban la Biblia y confirmaban si lo que los soldados que eran los apóstoles del Señor le decían era cierto. Y entonces así miraban si lo que se les predicaba correspondía a la verdad o había traición en eso. Era usual pensar en eso porque estaban rodeados de un imperio que todo el tiempo vigilaban que no hubiese traicioneros. Tan así fue que hasta los mismos fariseos y sacerdotes que acusaron a Cristo de traición lo acusaron, diciéndole al imperio romano de que él intentaba hacerse pasar como rey. Porque claro, ese que pueda traicionar la autoridad y no obedecer lo que él mandó a que hiciesen, se le llamará traición. Sin embargo, muy por el contrario, Jesucristo el Señor estaba expresando a favor del hombre y de los ciudadanos del cielo todos los elementos que le ayudarían. Yo lo quiero invitar a usted a que decida ser leal. Vaya, haga la obra que le mandaron a hacer, soldado. Predique el evangelio a toda criatura. Compártale el evangelio a su familia. Servir a Dios como soldado va a exigirte hacerlo a toda hora. En la mañana, en la madrugada, en la casa, en la calle. Somos soldados que al ver a alguien que está atado, Dios te dice, libéralo con la espada de mi palabra. Y bueno, esa característica que mencioné ahora, paralela a la lealtad, también es importante. El honor. Un soldado debe ser honorable. No se trata de que, bueno, si él cometió algo deshonorable, entonces perdónenlo. Oiga, pero él se equivocó, todo el mundo se equivoca. Pero un soldado, de equivocarse, deberá de ser retirado de las fuerzas. Qué dolor en nuestro corazón cuando alguien que fue puesto para ser honorable, íntegro, alguien que cuando le escuche hablar pueda confiar que no le hará daño, que el arma que usará no lo usará en contra. Porque el hombre de honor se siente comprometido. Yo estoy aquí, hice un pacto y mi deseo es no entrar en las cosas que no tienen que ver conmigo. No quiero ni siquiera oír de ellas. Observe eso. Así hizo el Señor con los sacerdotes de la línea levítica. Los hizo vestir y le puso en cada prenda, como en la mitra de su frente, la palabra santidad a Jehová. Ese va a ser su consigna de honor. Es decir, ellos no se mancharían, no se ensuciarían con las cosas de este mundo. Fíjese, un soldado no puede participar en política. Un soldado al hacerlo estaría inclinándose a una de las dos partes. Porque si un militar hace eso, entonces no pueden confiar los ciudadanos que están bajo su cuidado. Porque dirá alguno, wow, se vendrá contra mí la fuerza de la milicia si gana el candidato al contrario. Pero qué bueno por la neutralidad. Eso hace parte del honor. El honor hace que tú digas, todos los hombres son iguales delante de mis ojos, como lo son delante de Dios. Y por eso el honor hace que también tú no te inclines a ser convencido por el enemigo. Interesante eso, ¿verdad? Los soldados no pueden hacer alianzas con el enemigo, porque ninguno que milita se enrieda con las cosas de esta vida.
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué te dijo tu Señor? Él te dijo: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué te ha dicho Él que hagas? No negocies tu fe, no vendas la verdad. Lo que crees, mantente firme y constante, leal, pero también honorable. No negocies con el enemigo. Israel llegó a Canaán y lamentablemente, en vez de derrotar las ciudades, entonces comenzó a hacer pactos con ellas. Y como vemos, muchas de esas alianzas con las que cayó, como el mismo Sansón, terminaron mal. Tú eres un soldado y no negocias con el enemigo. No puedes pensar de que el enemigo te va a tratar bien si haces algo considerándolo inocente o considerándolo no vulnerable o persona pacífica. Hay una batalla y el enemigo, que es Satanás, el mundo y la carne, estarán listos también para destruirte. Y cuando estoy hablando de estos tres elementos, hablo de lo que usará el enemigo para hacerte finalmente ser sacado de las fuerzas militares de Dios. Un buen soldado de Jesucristo, ese buen soldado debe tener carácter, debe de no ser desertor, estar en las filas, porque el capitán de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, va con él. Y por eso la última característica que quisiera mencionar del soldado es la obediencia. Imagínense un soldado que no obedezca a su capitán. Imagínense un soldado que por radio o teléfono le digan: ahora gire para la izquierda. No, yo mejor giro para la derecha. Pero su capitán tiene apoyo aéreo. Desde arriba puede decirle que a la derecha está el peligro, que él no ve. Hoy nosotros tenemos nuestra propia brújula. Nos la dejó el Señor, su palabra, sus enseñanzas, y aún los siervos que pone para que sean nuestras guías, nos entregan información que hace que tú puedas sobrevivir. Dios quiere que seas un soldado victorioso, que no caigas en la batalla. Judas escribe en su epístola única, verso 24: Él es poderoso para guardarte sin caída. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando tú obedeces su palabra, el camino tuyo que parecía recto y que es de muerte, termina siendo camino de vida. Soldado de Jesucristo, por favor, si te han herido, Él te sana, pero vuelve a la línea en donde no debiste salirte, porque un soldado en Cristo siempre será invicto. Por favor, obedécele, sé leal, sé honorable, sé obediente. Sí, sé un buen soldado de Jesucristo, patriota, ciudadano celestial, que defiende a los suyos. Y bueno, si quiere usted una ñapa, como dicen aquí en esta región del país, le diré: un soldado de Jesucristo cuida su arma. Sí, señor. Eso incluso tipificado también como un delito militar, que un soldado perdiera su arma. Es tan importante que por eso el Señor nos dice: toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tienes que limpiarla, prepararla, acondicionarla, dotarla y cargarla. Debes de colocar la munición para que siempre que en un momento de riesgo, donde no avisará el enemigo, cuando llegue contra ti, encuentre que tú tienes la palabra. El día que Satanás tentó a Cristo, Cristo disparó la palabra, porque tenía esa palabra en sus labios. Al fin y al cabo, él había sido el autor. Tú también te dotaste de la palabra. Cuida el arma. Todos los días entrénate, ejercítate para la piedad con la palabra de Dios. Porque bien dijo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú olvidas lo que te enseñó la palabra, caes víctima del enemigo. Yo te invito a que, si tu herida es la causa de ello, tú le digas: Señor, sana mi herida y ayúdame, porque ahora quiero obedecer más tu palabra. Ve al templo, dótate, carga de munición. Pablo dijo en un término militar también: porque el evangelio
es la dinamita de Dios, su poder para también convencer al griego, convencer al judío, por fe y para fe. Hermano amado, hermana amada, amigo mío, únete a las filas y mantente leal, porque en esta batalla Dios quiere que sobrevivas, defiendas tu familia y llevemos al reino de Dios libertados todos los que podamos poder desatar de los lazos del enemigo. Soldados de Jesucristo, que podamos decir un día, condecorados con la corona de la vida: gracias, Señor, porque en esta guerra tú nos diste la victoria.